Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo Las Triunfadoras. Nuestro tema a exponer es calor y cálculo de calor. Nuestro grupo está compuesto por Ana Posada, San Lloviedo, Kelly Noemí Amaya, Miriam Martínez y Katia Cruz Torres. A continuación, mi compañera Katia. Hoy día hablaremos de calor. Como objetivos tenemos definir cuantitativamente el calor en términos de la caloría, kilocaloría Joule, y la unidad térmica británica BTU. Escribir una fórmula para expresar la capacidad de calor específico de un material y aplicarla para resolver problemas. Definir el principio de conservación de energía. ¿Qué es el calor? El calor es simplemente una forma de energía que puede medirse uniformemente en términos del enfoque que produce. La unidad de energía del sistema internacional es el Joule. Sin embargo, otras unidades que aún se conservan son calorías, kilocalorías y la unidad térmica británica BTU. Como conceptos relevantes tenemos: una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado Celsius. De la misma manera, una kilocaloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Por otro lado, sabemos que a veces medimos la temperatura en grados Fahrenheit. Por tanto, definimos la unidad BTU, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. El calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado de temperatura de una unidad de masa. El calor transfiriendo para causar un cambio de temperatura después de magnitud del cambio de masa del sistema de la sustancia y fase involucrada. Por ejemplo, cuando se funden metales, incluso se ocupa menos transferencia de calor que el hierro para el fundido. La cantidad de calor transferida es directamente proporcional al cambio de temperatura. La cantidad de calor para duplicar el cambio de la temperatura de una masa por metro es necesario agregar el doble de la calor. La cantidad de calor transferido también es directamente proporcional de la masa. Para provocar un cambio de temperatura equivalente es una masa duplicada, se debe agregar el doble de calor. También tenemos la fórmula que utilizaremos para la resolución de problemas, donde Q es igual a mc dentate, donde Q es la transferencia de calor, m es la masa y dentate es el cambio de temperatura. También tenemos la tabla de calor específico, que es C. Medición de calor. El principio de equilibrio térmico nos dice que siempre que los objetos se colocan junto a un ambiente aislado, finalmente alcanzará la misma temperatura. Si la energía debe conservarse, decimos que la calor ha perdido por el cuerpo caliente debe ser igual a la calor ganado por los cuerpos físicos, o sea, calor perdido es igual a calor ganado. Como ejemplos resueltos tenemos: número 1, ¿cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 a 100 grados Celsius? Bueno, el paso número 1 es encontrar los datos en la masa, 200 gramos, y la convertimos a kilogramos. 0.2 kilogramos es el cambio específico del mercurio, es de 140 joules sobre kilogramos por 0 grados Celsius. Y el cambio de temperatura es de 100 menos 20 grados Celsius, porque se eleva a 20 a 100, es decir, hubo un cambio de 80 grados Celsius. Luego sustituimos los valores de los datos en la fórmula y obtenemos lo siguiente: aquí cancelamos los grados Celsius y cancelamos los kilogramos, y al hacer este producto tenemos 2240 joules. Y como respuesta tendríamos que la cantidad que se necesita son 2240 joules. Ahora tenemos el siguiente problema, donde el problema nos dice lo siguiente: se calientan balas de cobre a 90 grados Celsius y luego se dejan caer a 160 gramos de agua a 20 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla es de 25 grados Celsius. ¿Cuál era la masa de la bala? Aplicamos el paso número 1, que es los datos para el cobre por separado y los datos para el agua. Aquí sacamos los datos del cobre y el cambio de temperatura. De igual forma para el agua, lo obtenemos de la tablita y obtenemos los siguientes datos. Luego aplicamos el principio donde decía que si la energía se conserva, entonces la calor perdido es igual al calor ganado. Es decir, el Q del cobre es igual al Q del agua. Entonces tenemos lo siguiente: el Q del cobre está igual al Q del agua. Significa que Q yo lo podría determinar con las fórmulas que habíamos visto: M por C por delta T. Sustituimos todos los datos que tenemos del cobre y obtenemos lo siguiente: cancelamos los grados Celsius y aquí los kilogramos con los kilogramos y los Celsius con los Celsius. Obteniendo y operando los 390 con los 65 nos da este resultado: 25.350 joules. Y de igual forma al lado derecho
3.348.8 joules. Al final mandamos a multiplicar los kilogramos y a dividir los 25.350 joules. Eliminamos los joules, nos da como resultado 132.1 gramos. Esta sería la respuesta a este problema. Posteriormente tenemos los siguientes ejercicios como ejemplo. Un horno aplica 4 millones de joules de calor a 4 kilogramos de una sustancia causando que su temperatura se eleve a 80 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico? La respuesta es de 1.251 kilogramos entre grados Celsius. En una taza de cerámica de 0.5 kilogramos se sirve café caliente con un calor específico de 4.186 kilogramos sobre Celsius. ¿Cuánto calor observa la taza si la temperatura se eleva de 20 a 80 grados Celsius? La respuesta es de 125.600 joules. ¿Qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 grados del plomo de 20 a 100 grados Celsius? La respuesta es de 496. Y como referencias bibliográficas tenemos a Paul a Raymond a Anthony Budfa y a Merlin Domínguez.